Le decía que la provincia está llamando a la paritaria central. Durante esta semana ha tenido varias charlas con varios gremios que representan a distintos sectores de los trabajadores provinciales y con algunos ha cerrado algunos acuerdos bimestrales que van entre el 18 y el 20% repartido en 2 cuotas entre agosto y septiembre. Pero un sector que le ha presentado notas, creo que la segunda o la tercera ya, pidiendo la apertura de paritarias y están esperando a ver. Yo por lo menos no he leído la fecha de convocatoria, sí de los otros gremios, pero se lo vamos a preguntar al secretario general de ADOSAC, que está en comunicación con nosotros, Javier Fernández. Javier, Paulino te saluda, buen día, ¿cómo estamos? Paulino, buen día a toda la audiencia. Bueno, ahora ya tenemos más tiempo a dedicarnos a estos temas que tienen que ver con el quehacer cotidiano, porque bueno, la política nos ha llevado todo el programa por la cantidad de candidatos que había, y dentro de un rato se va a volver a poner complicado por los tiempos, pero hay cosas que en el mientras tanto ocurren, que es en lo cotidiano, en lo que nos ocurre constantemente y sobre todo tratando de aportar un plato de comida a la mesa, y tiene que ver con el sueldo de los trabajadores, con la última depreciación de la moneda argentina, en 20% ha disparado los precios de una manera impresionante, y ustedes están esperando, Javier, desde el sector docente, no solamente tu gremio, sino también AMET, que los convoquen a paritarias. Sí, así es, Paulino. El día de ayer ya va el tercer pedido después del receso escolar, pidiendo, por supuesto, como enmarcabas, la paritaria que obedece a todo esto, ¿no? Realmente, en un contexto devaluativo y todo lo que sucede con la inflación, que a veces hasta es difícil creerle al mismo INDEC, ¿no? Cuando habla de la inflación, curiosamente aquí en la Patagonia, prácticamente a excepción del mes pasado, todos los meses la inflación de la Patagonia dio inferior a la media nacional, ¿no? Con las miradas que tenemos, con la realidad, con lo que nos pasa cada vez que vamos al mercado, ¿no? Realmente el aumento en los alimentos, en los medicamentos, en el combustible incluso están por encima de la inflación. Digo, bueno, en realidad es que nos atraviesan y es por eso que hemos, por supuesto, insistido en este pedido de paritaria, porque hay muchas cosas inconclusas, ¿no? Fíjense que los aumentos para el sector docente, digamos, en la primera y la segunda parte del año, fueron impuestos por un decreto, no fue parte de una negociación, ¿no? Dijo la gobernadora un día, con esto para ustedes es suficiente, y con eso ella pretende que una familia docente pueda sostener su canasta básica total acá en nuestra región, ¿no? Y realmente ha dejado de la realidad esos valores, ¿no? Hay una canasta que está por encima de los 150.000, y un docente recién ingresado al nivel inicial en zona 100 está alrededor de los 170, digo, hay una distancia importante. Entonces creo que esa distancia es la que nosotros pretendemos, por supuesto, acortar y llevarla como en algún momento fue, ¿no? Hay un retroceso salarial de 5 años a esta parte, cuando 5 años atrás por lo menos esa realidad estaba de alguna manera compensada, es decir, el salario docente hace 5 años atrás, un poco más incluso, alcanzaba a cubrir ese costo, ¿no? Y bueno, impulsados por eso, pero también impulsados también por cuestiones laborales que no han tenido respuesta, Paulino. Hay cosas que ni siquiera necesitan erogación presupuestaria para tomar esa decisión, pero bueno, se trata de voluntad de querer hacerlo, ¿no? Muchas cuestiones laborales, así que, y lo edilicio que ustedes habrán sido testigos allí en la cuenca, digamos, lo que ha pasado con el Jardincito, con la escuela de 28, la 32, digamos, lo que sucede en Caleta, en Deseado, en Río Gallego, bueno, en toda la provincia, ¿no? Porque por un lado parecería que no hay problema, y después aparecen, bueno, personajes que realmente intentan minimizar, así como hemos visto en las redes sociales y demás, cuando, bueno, los escapes de gas y todo lo demás, ¿no? Lo que ha sucedido allí, ¿no? Y ahí nos permitimos preguntar dónde está la justicia o la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que preocupados por la elección
mete una cautelar al sindicato, pero cuando sucede que es responsabilidad del mismo Estado, siempre lo es, no hace absolutamente nada, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Hay dos temas. Primero, por ejemplo, hay productos, la inflación interanual dio a julio del año pasado 115%. La inflación, el índice de precio al consumidor, pero hay productos que aumentaron el 150%, los alquileres que aumentaron el 230%. Lo que pasa que el índice de precio al consumidor, yo lo charlo a diario con la gente acá por la radio, es un promedio. Hay cosas que aumentan mucho y otras que no aumentan. Por lo tanto, esas cosas que no aumentan hacen que el promedio se achate. Por eso da, no sé, 7, 8% mensual, pero yo la carne la pagué 20% más. Lo que sucede es que hay cosas que yo no compro y que no han aumentado, y entonces eso genera un problema entre lo que se dice o cómo está tomado el índice y lo que me ocurre en el bolsillo. Y el segundo tema, Javier, que hablamos de 150.000, 200.000, hay una lógica media rara de lo que ha pasado. El gobierno nacional, que tiene una lectura bastante centralista de la realidad, y hace tiempo, muy aporteñada, si se me permite el término, y del primera y segunda sección electoral de Buenos Aires, han visto que allá una persona que cobra 400.000 pesos necesita una ayuda de 60.000. Ahora, ese número de algún lado salió. Evidentemente los equipos económicos del gobierno nacional dijeron, mirá, una persona que cobra 400.000 en Buenos Aires necesita un aumento, una ayuda de 60.000 pesos. Ahora, vos me estás hablando de, ponele 250.000, todavía le estarían faltando 150.000 para llegar a los 400, es decir, evidentemente hay un desfasaje, pero hay una lectura que, bueno, es incontrastable. Si alguien dijo que un tipo de 400.000, y no una familia, sino un sueldo, necesita ayuda, acá no podemos decir que estamos bien si el ingreso familiar está en 250.000 o 300.000, ¿no? Totalmente. Es muy centralista la posición, pero en todo sentido, ¿no? Digamos, si uno va y pregunta, y fíjate también que a veces se trata también de actitudes muy especulativas, justamente los productos de primera necesidad que más consumen las clases sociales más deterioradas, justamente son las que más aumentan, y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Pero claro, los índices se sacan allí con los precios incluso del mercado central, digamos, digo claro, que no tiene nada que ver con nuestra realidad en todo sentido, ¿no? Si uno va directamente a pensar cuánto estaba el kilo de pan a principio de año y cuánto está ahora, digamos, habrá comprobado que tal vez esto aumentó en un 200% y no sé si más, los medicamentos, digamos, productos de primera necesidad, ¿no? Digo, la papa misma, es decir, con estas cuestiones tan elementales, ¿no? Que son parte de la alimentación de los que menos tienen, y eso realmente duele, pero también muestra, digamos, una realidad de cuerpo entero, como decías vos claramente, ¿no? Esto está sacado en base al costo de vida, más que nada de allí de Buenos Aires, de Capital Federal, y bueno, dista mucho de las realidades provinciales, y claro, por supuesto, ¿no? Las mediciones no reflejan digamos, esta cuestión integral como país, ¿no? Realmente hay situaciones muy complejas, y ¿quién habla de los alquileres? Bueno, muy poca gente, ¿no? Es un aumento realmente brutal lo que ha sucedido con los alquileres, ¿no? Y lo que sucede, digamos, si nadie que regula esto, y más allá de las leyes que han, digamos, tratado o tratan de alguna manera de reglamentar, es una arista sin control esa, básicamente sin control, porque también, más allá de las buenas iniciativas que incluso hay acá en Santa Cruz, digamos, no es una cuestión que no pueden regular, y lamentablemente es así, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Si estamos hablando de sueldo de 170.000 y sabemos que hay trabajadores que están incluso con menos de ese ingreso, digamos, un alquiler que esté, digamos, aumente en un 100%, en un 115%, digamos, se lleva gran parte de tu salario, casi la totalidad. Entonces, digamos, ¿cómo puede uno sostener, cómo puede una familia sostener? Ni siquiera hablemos del sector docente, de cualquier trabajador, básicamente, ¿no?
Así que eso nos preocupa, ¿no? Nos preocupa demasiado, ¿no? Y por eso que, bueno, vamos a seguir insistiendo en la apertura de este espacio. Sí, es más que importante, te repito de vuelta, si a nivel nacional consideraron que una persona que cobra 400.000, una persona, no un grupo familiar, una persona necesita una ayuda de 60.000 pesos, es porque ese es el nivel que de ahí para abajo se pone imposible vivir. Y además pensemos acá en la Patagonia, acá, hablemos de Santa Cruz, no de la Patagonia, están en sueldos de 200.000 y ya ni siquiera le alcanza, o sea, lejos de una evaluación que es muy centralista con precios mucho más baratos que los nuestros, piensan que 400.000 no alcanza. Entonces no hay forma que alguien rebata diciendo que con 300.000 una familia puede vivir, porque si a nivel nacional la concepción fue un sueldo de 400.000 necesita ayuda, bueno, ni hablemos de lo que está pasando, es decir, hay como un doble discurso, ¿no? O una doble, no sé si discurso, una doble lectura de la realidad. Sí, totalmente de acuerdo, no es proporcional y alejado absolutamente de la realidad este tipo de decisiones, ¿no? Es así, no hay otro análisis posible. Bueno, mientras tanto, la vida sigue, ¿no? Y la inflación no tiene techo, y es un problema que realmente, bueno, está azotando a nuestro país desde hace mucho tiempo. No es una cuestión tampoco tan coyuntural, ¿no? Se potencia por la incertidumbre también, de lo que ha significado también el proceso electoral y todo lo demás, pero realmente es algo que no tiene control en nuestro país, ¿no? Somos uno de los países que, digamos, en términos inflacionarios está allí liderando el ranking, ¿no? Y digo, ¿por qué, no? Con una Argentina realmente, digamos, rica, con recursos realmente inagotables, ¿no? Y eso lo ha demostrado en el tiempo, como que a pesar de tanto saqueo, digamos, seguimos en pie, ¿no? Sí. Tendrá que ver con su gente. También, Javier, bueno, hoy hasta mañana ya hay un cronograma de lo que el gobierno está llamando a discusiones paritarias. A ustedes no les dio fecha todavía, nada, están los pedidos nada más que han hecho. Exactamente, Paulino, no tenemos fecha, no tenemos una contestación. De última, el Ministerio de Trabajo, digo, bueno, también es fiel a su estilo, nunca contesta la nota, ni siquiera nos llama cuando lo solicita DOSAC, pero bueno, sí cuando se lo ordena el Consejo. Ahora, sería creo que por lo menos un poco en honor a la transparencia y, digamos, por lo menos un cambio de actitud ahora a 2 meses de que se están yendo, que por lo menos convoquen y en todo caso nos diga el Ministro de Economía, miren, hasta acá llegamos, o hay imposibilidades, o hay una pequeña luz allí, algo. Digo, pero la no contestación realmente es todo un mensaje incluso, ¿no? Entonces, estamos esperando eso. Básicamente nos llamen y nos digan, bueno, es sí o es no, pero realmente ese ninguneo y, bueno, que no nos sorprende, ¿no? Ha sido siempre así, pero que a veces, digamos, en la autoridad y en sus funciones, porque están obligados, digamos, a contestar cuando una de las partes lo solicita, sería importante que empezara un poquito, bueno, digo empezara, ¿no? Están terminando, pero, digamos, respetando lo que es la institución misma, la paritaria misma, ¿no? Entonces, esperamos respuestas, y es así que, bueno, el día de ayer, ante la no respuesta, hubo una medida de fuerza, pero seguramente no puedo descartar de que esto vaya, digamos, incrementando para adelante, ¿no? Será decisión, por supuesto, de nuestras asambleas y congresos, pero creo que tiene la obligación el Estado en seguir y fortalecer el diálogo, porque digo, más allá de que están hasta el 10 de diciembre, siguen siendo las autoridades, digamos, de nuestra provincia. Entonces tienen la obligación, digamos, de contestar, tienen la obligación de seguir gestionando hasta el último día, y después obviamente será materia para el próximo gobierno las cuestiones pendientes. Bueno, por ahora el silencio dice bastante. Javier, bueno, esperemos la semana que viene charlar de vuelta y tener alguna novedad, por lo menos sentarse en una mesa a discutir la paritaria. Como siempre te agradezco la gentileza que tenés con la radio, ¿eh? No, por supuesto, Paulino, muchas gracias a vos y a todo el equipo, y bueno, un saludo nuevamente a la audiencia.